Bueno, una serie de declaraciones cruzadas generó el volante de la UDI que veíamos recién, que acusa al gobierno de invisibilizar el debate sobre las reformas tributarias y educacional con la eventual despenalización del aborto. Esas imágenes que veíamos de dos vientres con guaguitas donde se supone que intercambian ideas entre ambas. La oposición asegura que tiene todo el derecho de informar a los chilenos y desde el Ejecutivo llamaron a tener un debate con alturas de miras en el Congreso. Queremos saber un poco más de esas opiniones y del análisis respecto a ese tema. Nos acompaña aquí el diputado del PPD, Ramón Farías, miembro además de la Comisión de Familia de la Cámara Baja. Diputado, gracias por venir. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Buenos días. En su caso en particular, ¿dónde radica exactamente la molestia de los panfletos? ¿En el lenguaje, en el tono? ¿En dónde va la molestia? Mira, me di la molestia, a propósito de tu palabra, de buscar qué significa panfleto. ¿Ya? Dice, escrito breve o impreso de carácter satírico y agresivo que se utiliza como medio de combate en polémicas ideológicas o literarias o como medio de difamación. Y eso es lo que está haciendo la derecha, la UDI en este caso, digamos. O sea, yo creo que lo que ellos están tratando es de difamar, ellos mismos acusan de que el tema de la ley del aborto terapéutico, no es un aborto general, terapéutico, es algo para desviar la atención de la reforma tributaria, como si el Congreso no pudiera caminar y comer chicle a la vez, digamos. Yo quiero señalarles a los señores de la UDI, por si no se han enterado, los mismos parlamentarios que parece que ahora ya no están yendo a las sesiones, sino que prefieren estar en la mañana en la Moneda, llevando además a niños que deberían estar en el colegio, los están llevando a la Moneda a protestar. Yo les quería señalar que, por ejemplo, el tema del aborto terapéutico se ve en la Comisión de Familia, la reforma tributaria se ve en la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, son distintas comisiones que ven los distintos temas. La reforma tributaria ya la despachamos nosotros en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, el tema del aborto terapéutico lo podríamos discutir como estamos discutiendo tantas otras leyes importantes como la reforma educacional también. Diputado, ¿por qué le hacía la pregunta respecto de dónde radica la molestia? Porque muchos han dicho, mire, si el gobierno en su minuto difundió la idea de hacer un video para plantear su postura respecto de la reforma tributaria, que los chilenos se informaran respecto de cuáles eran esas iniciativas, y otros que dicen, bueno, la UDI también estará en su derecho de informarle a los chilenos o al sector que ellos representan cuál es la postura que tienen respecto del aborto. ¿Dónde está la diferencia entre que uno haga un video y el otro haga un panfleto? Lo que pasa es que yo creo que es la forma. La UDI ha intentado desvirtuar el mandato que la presidenta y que nosotros como parlamentarios hoy día tenemos. El mandato de la gente fue: trabaje en el tema de la reforma tributaria, queremos educación gratuita, queremos cambios profundos en el país, desde el cambio de la Constitución en adelante. Eso fue lo que la gente nos dijo. Y la UDI, y yo la escuché desesperada ese día, a una UDI que tenía sentado a UDI, diputados UDI detrás mío en el 21 de mayo, como con cada anuncio de la presidenta se desesperaban, se movían, era una cosa espantosa, tanto así que José Antonio se tuvo que parar y se fue desesperado con el tema del aborto terapéutico. Ellos están desesperados porque ellos están acostumbrados a prometer y no cumplir, hacer lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, lo que los coroneles dicen en definitiva dentro de la UDI. Hoy día lo que está haciendo la nueva mayoría, lo que está haciendo la presidenta es cumplir lo que exactamente se dijo que íbamos a hacer. Y respecto al tema del aborto terapéutico hay que señalar lo siguiente. Aquí se ha tratado de decir de que el aborto terapéutico es una ley de aborto, que todo el mundo puede abortar. Eso es mentira. El aborto terapéutico dice relación con tres cosas puntuales. Dice relación con casos de violación, inviabilidad del feto y donde la madre corra peligro de muerte. Ahí es donde se toma la decisión. Desde el año 1931 hasta el año 89 existió esa ley. ¿Por qué no dijeron nunca nada antes? Diputado, desde el punto de vista de la estrategia, la presidenta Bachelet ha dicho en estos últimos días dos cosas. Una, que va a mandar esta iniciativa a discusión en el Congreso en el segundo semestre, y la segunda es que el gobierno no va a perder más tiempo en elaborar un proyecto propio, sino que lo más probable es que recoja una de las tantas iniciativas parlamentarias que han surgido. La pregunta que cabe entonces es saber si fue políticamente oportuno instalar el debate o lanzar al ruedo en el mensaje del 21 de mayo este tema, considerando que ya en el segundo semestre tampoco falta tanto, el segundo semestre empieza en un par de semanas más. Si fue el momento exacto para poder abordar ese tema en circunstancias que va a ser un tópico que va a abordar la agenda en el segundo semestre del año. ¿Por qué no? O sea, yo creo que aquí fue perfectamente, o sea, la presidenta está en su derecho en plantear cuál va a ser su programa, sobre todo en su primera cuenta a 2 meses de haber asumido.
y por lo tanto ella está perfectamente clara respecto a lo que va a hacer adelante, y eso es lo que ella está poniendo sobre la mesa. Si el tema es la sobrereacción histérica, digamos, por parte de la Unión Demócrata Independiente, que en el fondo lo que está haciendo la Unión Demócrata Independiente es sobrereaccionar frente a algo que es inminente, que se le viene encima. Dicen que no ha habido tiempo para discutir. O sea, perdónenme, los proyectos de aborto terapéutico vienen desde hace mucho tiempo. Incluso la propia Lili Pérez presentó un proyecto de aborto terapéutico. La ex senadora Matei presentó un proyecto de Ramón, ¿usted cree que de verdad el único problema en este tema a nivel legislativo es la UDI? Se lo pregunto porque en la democracia cristiana, siendo súper honestos, pese a sus congresos ideológicos, pese a todo lo que ha habido y pese a que al presidente de la colectiva, Ignacio Walker, ha dicho que para ciertos casos él está abierto a debatirlo, hay muchos en la ABC que están en la propia nueva mayoría que no están de acuerdo. Entonces la pregunta en concreto aquí, la piedra en el zapato, ¿es solo la UDI o también pueden ser algunos de sus socios de la nueva mayoría? Lo que pasa es que el problema de la UDI, desde ahora y de siempre, es que ellos no quieren discutir. Cero discusión. O sea, no quieren ni siquiera que entre al Parlamento a ser discutido, como en su momento la ley de divorcio. Tampoco querían, siendo que habían no sé cuántos divorciados entre ellos y separados, y ellos no querían que esto entrara a discusión al Parlamento. Ese es el tema. El tema dentro de la nueva mayoría o dentro de las otras fuerzas políticas que existen es que podemos tener diferencias. Unos pueden decir, mire, a la violación no, sí a la inviabilidad del feto. O sea, podemos tener matices de diferencias, pero no en el fondo. Respecto, digamos, al tema, cuando discutimos la reforma tributaria, todos estamos claros que queremos reforma tributaria, o todos estamos claros que queremos un cambio en la Constitución. La manera en cómo hacemos ese cambio es la discusión que tenemos que hacer, pero que vamos a hacer una reforma tributaria, que vamos a hacer un cambio en la Constitución, y que se va a llegar a una ley de aborto terapéutico, vamos a llegar porque ese es el objetivo final, y en eso estamos todos de acuerdo. El punto son los matices. Y en esos matices, quiero también formularle a usted la pregunta que le he hecho a muchos parlamentarios, anteayer se la hice a la senadora Lili Pérez. Yo no sé si estratégicamente o hablando de política estrategia resulta conveniente abordar estos temas con tres causales de aborto que son completamente distintas. ¿A qué me refiero? Cuando se habla de peligro de salud de la madre, hoy día en Chile no hay ninguna ley que lo prohíba y conozco casos que cuando la salud de la madre está en peligro ya hay que sacar al feto del útero, mandarlo a incubadora o cualquier otra acción que resguarde la vida de la madre, eso se hace. Segundo, poner el caso de una violación en el mismo paquete que habla de inviabilidad del feto cuando tienen encefalia o malformación que le impide vivir fuera del útero, son razones muy distintas. De hecho, la DC dice, mire, yo en la violación tengo reparos, en los otros dos casos estoy abierto a avanzar. ¿Es de la estrategia política adecuado poner todo en un mismo saco? Porque yo diría que el tema de fondo que dice relación con la ley de aborto terapéutico es en relación a lo que la mujer, la madre, debe decidir. Es un tema de decisión sobre su cuerpo, sobre las consecuencias que va a tener esa persona respecto a cualquiera de estos tres casos. Ese es el punto de vista. O sea, esto no tiene que ver con una mirada desde afuera, sino que desde adentro. El cómo yo tomo la decisión sobre mi cuerpo. Fíjate que yo leí el fin de semana una carta al Mercurio que escribió Patricia Espejo, periodista, casada con Ana Holguín, que yo creo que a lo mejor debe ser difundida. Ella habla que se hizo un aborto terapéutico. A las 18 semanas se tuvo que hacer un aborto terapéutico. En esos años, estamos hablando de los 80 para atrás, porque ella tenía una placenta previa que no sabían por qué ella estaba con anemia. Y resulta que ella iba a fallecer si seguía con la guagua adentro. Y la guagua ya tenía latidos del corazón, estaba viva. Sin embargo, los médicos, y ella tomó la determinación de decir, háganme el aborto. ¿Por qué? Porque era inviable que ese feto naciera. O sea, si lo sacaban, iba a morir porque no tenía todavía la madurez suficiente para vivir solo. Y ella también iba a morir. Entonces, ella dice, sin embargo, hoy día me hice ese aborto y hoy día yo tengo dos preciosos hijos gracias a ese aborto que me pudo hacer, porque era inviable, digamos, el feto, y yo tomé la decisión y hoy día tengo dos preciosos hijos y por lo tanto puedo seguir caminando hacia adelante. Pero eso es un caso que se entiende, y ahí vuelvo a retomar la pregunta. Hay otros que dicen ese caso tiene absoluta justificación, por ejemplo, desde el punto de vista médico, etcétera. Pero en el caso de violación, por ejemplo, hay parlamentarios de la democracia cristiana que dicen, mire, si viene una guagua sana, no hay riesgo de vida de la madre, no hay ningún tipo de malformación, y esa guagua puede vivir fuera del útero, hay algunos que dicen, bueno, ¿por qué no se entrega en adopción? Hay otros, por ejemplo, que dicen, podría, en el caso de violación, recurrir a la píldora al día después. Entonces, la pregunta vuelve al origen.
no tiene que ver con cuestionar los casos, sino que desde el punto de vista de la estrategia en la discusión del Congreso. Yo no sé si se puede avanzar mucho cuando de los 3 casos hay uno probablemente difiere de razones estrictamente médicas cuando hay una violación. Es que yo te vuelvo a insistir, aquí hay un tema de definición y de decisión de la propia mujer. Ahora, el punto es que, y esta es también la trampita que nos ha ido metiendo la UDI. ¿Cuál? De que esto es obligatorio. No es obligatorio hacerse el aborto. Correcto. No es obligatorio que alguien que sea violado tenga que hacerse el aborto, o que alguien que tenga inviabilidad del feto, o que alguien que tenga peligro de muerte. Esa persona puede definir, ¿sabe qué? Déjenme nomás, si resisto, si no fallezco, muero, o en caso de violación, sabe que yo quiero tener a la guagua. Si nadie está diciendo eso, el punto lo estamos poniendo en otro lado, lo estamos poniendo en la decisión que esa mujer, que esa niña que fue violada por el padre o por su abuelo, ¿se acuerdan ese caso? Sí, perfecto. Que fue violado no sé cuántas veces y que quedó finalmente embarazada, tenga la posibilidad de poder decir, no quiero tener, no quiero, no puedo, no quiero. Ella tiene la definición. Diputado, y ahí está puesto el punto. Usted que maneja bien el tema de los quórum y de cómo se va haciendo la legislación en el Congreso, este tipo de iniciativa, primero, ¿requeriría de una mayoría simple o no? Y segundo, lo pregunto desde el punto de vista de ver factibilidad en la aprobación. Esto, hay quienes dicen, mire, nosotros podríamos ir al Tribunal Constitucional, hay otros que también señalan, mire, nosotros podríamos ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Suma y sigue. ¿Cómo se plantea el proceso legislativo desde las mayorías y también de los recursos que puedan interponer aquellos que no están de acuerdo? Bueno, los recursos, estamos en democracia, por lo tanto, así como el presidente Piñera, en la última patita de la ley de televisión digital, presentó un veto absurdo, digamos, que finalmente fue rechazado. Está en su derecho, digamos, estaba en su derecho a hacerlo democrático, por lo tanto, hoy día la derecha, la UDI, quien quiera, puede presentar los recursos que quiera, en las instancias democráticas que quieran, pero finalmente, digamos, vamos a avanzar en la ley. Se requieren quórum simples, digamos, para poder aprobar estas leyes, pero la idea no es llegar y aprobar a rajatabla, digamos, sino que la idea es discutir. Lo que la presidenta propuso el 21 de mayo fue, discutamos el tema. Y de hecho ha sido muy bueno, porque ha estado sobre la mesa y por fin la UDI ha querido, malamente, pero por lo menos discutir y empezar a poner sus puntos de vista. Y sus puntos de vista, obviamente, que son bastante falaces, porque ellos en el fondo están diciendo, aquí se está tratando de encubrir la reforma tributaria para no discutir el aborto, ¿ya? Entonces, ¿qué quieren? En el fondo están escondiendo la discusión del aborto, tratando de no discutir la reforma tributaria, como si no pudieran hacer dos cosas a la vez. Entonces yo creo que hoy día la derecha está intentando, así como que ya me tienen hasta aquí con el tema de la clase media, o sea, ¿ya hasta cuándo? Dicen que la reforma tributaria, que la clase media, Oye, a mis queridas viejitas que yo voy a ver en los centros de adultos mayores, que tienen sueldos ¿cómo se llama? Subsidio o qué sé yo, o jubilaciones de 120.000 pesos, de 107.000 pesos, están todas asustadas, y dicen, no, pero es que me va a llegar a mí, voy a tener que pagar más impuestos. Le digo, perdón, ¿usted gana más de 1 millón de pesos? ¿O gana más de 2 millones de pesos? ¿Su familia gana más? No. Entonces a usted no le va a afectar, al contrario, le va a mejorar su calidad de vida. Porque la UDI lo que está haciendo es hacer una campaña del terror diciendo que la clase media, como si la clase media fueran aquellos que ganan 600, 500, 300, 200.000 pesos. Sí, ahí también la pregunta que viene es, no solo la UDI, sino que también ha habido exministros de Estado, el exministro Velasco, Aninat, que también han tenido sus reparos. ¿Sabe qué cara tiene Velasco de venir a hablar a favor o en contra? Perdónenme. ¿Por qué? Yo era diputado cuando Velasco era ministro de Hacienda. Correcto. Fuimos todas estas veces con Marco Enrique Minami, ex candidato, etcétera, los que nos llamaban los díscolos, con un decálogo. Y en ese decálogo nosotros hablábamos de la reforma tributaria. Velasco nunca nos quiso escuchar, siempre nos cerró la puerta. Entonces no me venga ahora a hablar Velasco de que sí, de que no, de que más allá o más acá. O sea, no, es un lobo vestido con piel de oveja hoy día para tratar de ganar una próxima, no tengo idea, digamos, qué es lo que quiere hacer. Pero en definitiva, yo lo que digo es que esta reforma tributaria es una reforma tributaria pensada para con la gente. Y ha sido suficientemente bien discutida. Bien, diputado, le quiero agradecer mucho haber venido personalmente al estudio a conversar de estos temas que van a seguir marcando agenda. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias. Gracias. Chao.